Miércoles aquí la mesa entre Jesús Acuña y Bulmaro Pacheco. Bienvenidos, mis estimadísimos. Bienvenido, muchas gracias. Queridísimo. Gracias. ¿Por dónde empezamos? Gustazo. Buenos días. Buenos días, profesor. Le cedo primero a las nuevas A generaciones. las nuevas generaciones, por respeto. Sí, y como es una ley de ellos, de los millennials, pues adelante, ¿no? ¿Cómo la ves? Una modernidad con Bulmaro. Las redes sociales, el proyecto de regular redes sociales que hay, ese es el tema que está en debate. Fíjate, y no es que te vaya a meter al debate, pero vamos a ponerle aquí un poquito de sazón a la conversación. Ayer tuiteaste tú, oye, ¿cómo es posible que se pretenda echar a andar una censura? Y en efecto, muchas personas, sobre todo de la oposición, se agarraron de esa idea y la multiplicaron. Incluso ayer en la entrevista que tuviste con Crespo, fue muy prudente al decir, espero que no tenga intenciones de censura. Y en efecto, no las tiene. No es una iniciativa de ley, no es un proyecto de iniciativa de ley para censurar, sino para regular. La gran discusión en este momento es qué está por arriba en una ruta tan importante para la democracia como lo es la libertad de expresión. ¿Qué está arriba? ¿El gran capital o los derechos que son tutelados por un Estado? Nos gustó que le cerraran el Twitter a Trump. ¡Claro! ¿Vomitaba puras estupideces Trump? Por supuesto que sí. Pero no podemos dejar de reconocer que fue una entidad privada la que censuró al jefe de un Estado. Por eso brincaron presidentes de todo el mundo. La propia Merkel, por ejemplo, a quien Trump siempre le hacía majaderías como no saludarla y cosas de eso. Ella misma brincó. Estamos hablando de una cuestión que es distinta de avalar mensajes. Se trata de salvaguardar el derecho de poder expresar esos mensajes y la regulación que debe haber al respecto. Porque, oh sorpresa, no hay regulación de nada de eso. En Estados Unidos no existe la regulación de nada de eso. En Europa tampoco. Me parece que hay algo de vanguardia en Noruega. Pero el tema de las redes sociales y cómo se manejan está quedando a esas corporaciones, a que sean ellas las que se autocensuren, se autorregulen y ellas decidan qué sí y qué no. Obviamente que bajo estándares de occidentales, ¿no? No puedes estar tú promoviendo delitos, no puedes estar tú promoviendo obscenidades, habría que ver también en qué momento se entra a lo relativo de las cosas, pero... O a los troles. O las noticias falsas, pero es muy importante recordarle al auditorio esos dos puntos. Uno, que no se trata de callar a la gente o que la gente no diga cosas, eso es falso. De lo que se trata es de poder meter tantito la mano con corporaciones privadas para que no sean estas en su totalidad las que decidan qué se dice y no se dice en lo público, las corporaciones privadas. Eso, hacia allá va. Llama la atención que la iniciativa para Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es la propuesta de senador Monreal, sea en época electoral, obviamente, ¿no? Porque efectivamente cada rato leemos, se murió fulano, se murió perengano en la reina, no es cierto, pues. Y gente que le dice, oye, se murió y te empiezan a hablar y todo lo demás, mentiras. Los troles, nosotros tres creo tenemos una actividad permanente en Facebook y en Twitter. Cada rato te pegan duro y macizo por gente que tiene un seguidor o dos seguidores que son cuentas nuevas que se crean profeso para golpear, no para discutir, para descalificar las ideas que tú presentas. Yo creo que hay que discutir esta iniciativa, pero con más tiempo, porque es express. No se debatió previamente, es simplemente un deseo de se está debatiendo, acatar la decisión del presidente porque se molestó cuando lo suspendieron a Trump, las convocatorias a tomar el Capitolio y todo lo demás, que ahí estuvo bien a mi juicio.
Bueno, pues eres el presidente del país más poderoso y te crees intocable. Pues no, las redes reaccionaron y evitaron un mal mayor que ahorita en la discusión del impeachment están debatiendo más de lleno, viendo los videos y todo lo que pasó. Luego, es muy difícil aplicarlo, ¿eh? ¿En dónde lo aplicas? ¿Cómo lo aplicas? Meterlo a la ley de radiodifusión. La radiodifusión y la tele son concesiones, el Twitter y el Facebook, ¿no? Y según las nuevas cifras del censo, somos 89 millones de usuarios de Internet, un derecho que ya está en el artículo 6 de la Constitución, en el tercer párrafo, que no estaba, pero ya en la Constitución ya está la palabra Internet. Y de estos, fíjate, nomás las cifras actualizadas a diciembre, 2.400 millones usan Facebook, 340 millones en el mundo usan Twitter. Y a nivel nacional, el que se lleva el campeonato es YouTube. Luego sigue el Facebook y luego el Twitter, en esa proporción de los 80. Sí, No, YouTube. No. Los niños no usan Facebook ni Twitter, los niños usan YouTube para estar viendo películas y demás. Y ahora con las tendencias del confinamiento, subió mucho. No, totalmente. Totalmente. 60% de Sonora, pero en Facebook. Pero, ¿tú qué quieres decir? ¿Está mal lo que está haciendo el presidente? No está mal. Yo creo que en el mundo, tanto la OCDE como Merkel y otros países ya que van a meterle atención al problema, porque sí puede derivar en problemas más graves, como eso de que se murió fulano, o que te estén atacando sin base, sin fundamento ni nada, pero no limitarte la libertad. Se tiene que buscar una iniciativa que modernice la presencia del Estado en una situación donde no hay concesiones, que se gobierna desde fuera, pero sí pues garantizar la libertad que tú tienes para expresarte, porque el Facebook y el Twitter han servido para el desahogo social impresionante de lo que la gente quiere decir y que no tenía medios para hacerlo directamente. No, y de medios de comunicación también. Claro. La gente, es decir, todas las visitas, todo es redes sociales. Si nos ha dado vida a nosotros, por ejemplo, yo puedo hablar como testimonio, digo, si no hubiera sido por las redes sociales, Proyecto Puente no existiera. Sí, no solo no hubiera sobrevivido después del golpe del 2017, va a ser 4 años, sino que nosotros el origen fue Internet, fue Twitter, Facebook, fuimos los primeros en usarlo, y le ha dado vida exactamente al mundo y a la gente, es un caudal. El riesgo aquí es que el gobierno sea un censor, o que a través del IFETEL yo decía la crítica, porque en alusión a mi apreciado aquí Jesús que dijo, te voy a meter. No, lo que yo decía es cómo el riesgo de que sea el gobierno que diga qué cuentas deben existir o qué no. Mira, no es lo falso, que se combata, ¿eh? Las campañas incluso se han tardado, las campañas negras. ¿Cuántas campañas negras? Yo creo que Facebook debería de tumbar algunas campañas negras. Yo creo que esta es una negociación política, mira, nada más para acotar. La iniciativa aún no se presenta. Se pateó 3 semanas. Monreal. Anoche se informó que se va más 3 semanas. Monreal la publica, la comparte. Acto político extraño, porque nunca se hace eso normalmente. La comparte y dice, entrémosle a la discusión. Nosotros sabemos que hay mucho que mejorar, entrémosle a la discusión. Hay que recordarle a la gente, en honor a la verdad, que los políticos tradicionales se crearon bajo cánones y estándares muy tradicionales, donde había que ver ahí cómo Gobernación censuraba o cómo apretaba locutores o periódicos, radio, televisión. Y esa escuela es la que hace la iniciativa. Por lo tanto, hay visos dentro de... Monreal es un político tradicional. Por supuesto, dentro de la propia iniciativa que dan muestra de que se sigue con el chip de lo tradicional. Por ejemplo, uno de los temas más importantes aquí que habría que regular e impulsar a las grandes corporaciones que están destinadas a hacer dinero. No, nosotros somos un canal para la democracia, para que todo el mundo opine, para que Luis Alberto y Bulmaro digan sus cosas en Twitter y en Facebook. Ese es un subproducto. El objetivo central es hacer dinero. Facebook vale más de 600,000 millones de dólares y Twitter anda alrededor de los 30,000 millones de dólares. Bueno, dentro de esa operación para hacer dinero,
la clave aquí es poder atraer a auditorio, atraer videntes. Y para ello existe un algoritmo. Entonces, los algoritmos están hechos de tal manera que si a ti te encanta el tenis, pues empiezan a darte únicamente información al respecto. Si te gustan las teorías de la conspiración, Bulmaro, pues empiezan a darte más y más y más y más, hasta que en un momento dado llegas a una página donde te están diciendo que López Obrador es un reptiliano, que la esposa forma parte de una fuerza intergaláctica y que en las vacunas nos van a inyectar veneno para controlarnos, ¿no? Cada vez se va haciendo más duro ese algoritmo para mantener más satisfecho al consumidor. ¿Cuál fue el problema en el caso del Capitolio? Y que identificaron plenamente ya las autoridades gringas en el tema de esta organización de ultraderecha cuasi insurgente, peligrosa, que se llama QAnon, que el algoritmo le fue dando a la gente más loca información cada vez más astringente y más demencial, que son los que fueron al Capitolio. Impulsados por Trump. Ahora. Convocados. Convocados, organizados, impulsados. Ahora, tal vez no impulsados, Luis. Trump es una... claro que sí, mi Jesús. Espérame. Pero el debate es con Bulmaro, por favor. Denme oportunidad. Sí, Bulmaro dice... A ver, a ver, ya adelante para cerrar. No. La situación aquí con Trump es consecuencial. Trump es una consecuencia de ese sector muy añejado que no había tenido una voz y no había tenido un escaparate para salir con sus locuras. Él fue un producto de eso. Y su producto, cuando llega al poder, le dice, agarren monte, pero fue un producto. Bueno, entonces hay que, regresando al tema de lo tradicional, obviamente que hay que hacer muchos ajustes. Por ejemplo, esta iniciativa no habla del algoritmo y de la necesidad de que estas empresas le entren. Dice que el IFT es la que tiene que dar el visto bueno para bajar cuentas. ¿Cuándo se va a dar? Regular conflictos cuando te la suspendan. Pero va a tenerla. De ahí, pues entonces debe haber una autoridad que medie entre los derechos del usuario y el poder de las empresas. Va a tener la decisión final, el IFT. Jesús, ahí nomás antes de que termines. Trump se parece mucho a López Obrador. Trump la agarra contra el New York Times, contra CNN, contra Washington Post, que son corruptos, que no dicen la verdad. Y todavía lo siguió diciendo hace unos días desde los campos de golf de Florida. Aquí el presidente acaba de acusar a Héctor Aguilar Camín Antier, por ejemplo. Ayer dice que Aguilar Camín dijo que la vacuna rusa no debe de usarse. Y hoy Aguilar Camín le responde y pide derecho de réplica porque dice, una vez más miente. En Estados Unidos hay un sistema para detectar las mentiras, ¿no? 23,000, 24,000 veces creo que Trump, y aquí también 20 tantos mil veces el presidente ha mentido. ¿Cómo se llama esa? Ahorita te lo voy a pasar bien en el Milenio de hoy, el dato donde están todas las mentiras que ha dicho López Obrador en sus conferencias mañaneras, sobre todo cuando ataca, cuando golpea, cuando descalifica. Bueno. Y eso Aguilar Camín le responde hoy, le dice, quiero derecho de réplica porque yo no dije. Es más, autorizo a su vocero a que ponga en la pantalla dónde está el artículo donde yo dije esto, ¿no? Directamente. Y eso ya está creando también un enfrentamiento. Por eso esta iniciativa de Monreal, creo yo que nace muerta. Y si no se debate, si no se pues masifica su discusión, no va a llegar a ninguna parte, pero sí es sospechoso que se haga en tiempos electorales. ¿Por qué? Porque es una iniciativa sin pies ni cabeza, revísala. ¿Dónde la metes? ¿En qué derecho, en qué ley puedes ubicar esta situación? Entonces yo creo que ahí sí. Claro, lo que se está haciendo ahorita en México es algo que se está empezando a discutir para hacerse en Estados Unidos. Para tu sorpresa. No. Olvidémonos de PRIs y Morenas y lo que sea. Es algo de vanguardia en el sentido de que se tiene que iniciar esa conversación. Pero al mismo tiempo, sí, claro que se tiene que iniciar, pero al mismo tiempo se reconoce que es muy complejo. Muy complejo. Aplicarla, decidirla, definirla y sobre todo, pues llegar a acuerdo con estos gigantones
Imagínate, 2.400 millones de los 7.500 millones que somos en el mundo, ya usuarios de Facebook. Pero se tiene que empezar y se empezó. Claro, sí. Se tiene que empezar y se empezó. Esta iniciativa. Por eso como que se está, debata, no que se debata. Claro. Se debata. Y eso es lo positivo. De Hay que debatirlo, hay que discutirlo con los creadores de opinión, con los que reciben no solo alabanzas, ¿no? También ataques, Fíjense, ¿no? les voy Puede a recordar una cita de Julian Assange, el creador de Wikileaks. Decía, cuando las diferencias entre Mark Zuckerberg y yo, decía Assange, es que yo te doy gratis la información de las corporaciones, mientras que Zuckerberg cobra para darle tu información a las corporaciones. Yo, Assange, soy un villano y Zuckerberg es premiado como el hombre del año. Hay que recordarle eso a la gente. No podemos subyugar a las naciones y a las democracias al gran poder de las corporaciones. Jamás. Ya tuvimos un presidente impuesto aquí por los oligopolios, con el del copete y el gel. Y López Obrador por la red. Y la de la telenovela. No podemos permitir que eso siga sucediendo a nivel mundial. Y eso es parte de esta discusión. Y me parece muy sano. ¿Estás de acuerdo? Bueno, él cambió, le decía benditas redes sociales cuando le ayudaron a llegar a la presidencia a López Obrador. Ahora son malditas redes sociales. Bueno, hay que buscar un punto de equilibrio. Ya las maldijo. Porque, sí, claro, porque esta es una cosa que llegó para quedarse, pues. Es como si discutiera la utilidad o no del descubrimiento de América, ya es ocioso. Las redes sociales llegaron para quedarse y corresponderá a cada gobierno buscar la manera de arreglarse, regular, ordenar, para que la vida privada no sufra y sobre todo que se respeten las libertades de cada quien, ¿no? Y para que las grandes corporaciones privadas que tienen intereses privados no sean las encargadas de tutelar los intereses públicos y el discurso público. Eso es fundamental. Sí, las redes, y hablo para todos los candidatos, no te hacen ganar, pero sí te hacen perder, ¿no? Aguas. En ese sentido, es mucho los contenidos. Y lo que se está estudiando en Estados Unidos ahorita, por ejemplo, investigan cuáles son las búsquedas más frecuentes en Google. ¿Cuáles son los argumentos más? Y eso lo venden para que hagas estrategia en el distrito X, en el municipio fulano, de qué le preocupa a la gente según lo que expresa en la comunicación en las redes sociales. Y eso hay que ver los distritos que ganó Trump, los distritos que ganó Biden y lo que se derivaba de las inquietudes sociales y económicas que tenía la población reflejadas en las redes sociales. Cuando venimos... ¿Qué mejor encuesta quieres? Cuando venimos Bulmaro y yo a este espacio, podemos, en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no. De repente puede colarse por ahí algún dato que no sea totalmente verídico, no pasa nada. Lo importante es tener la posibilidad de tener este diálogo y de decir las cosas. En 1980, un profesor francés, Faurisson, había hecho pseudo investigación sobre el Holocausto, publicó un par de artículos en Le Monde y posteriormente hubo un libro diciendo que eran mentiras las cámaras de gas en los campos de exterminio. Imagínate, una locura, ¿no? Y se le fue encima los franceses con toda la fuerza. Y un sector de la intelectualidad europea, sobre todo de la parte de los libertarios, los progresistas, dijeron, no, aquí no estamos hablando de si Faurisson tiene o no tiene razón, sino que se está aplastando su derecho a decir eso. Y brincó Chomsky. Y es una de las cosas que más le costaron popularidad a Noam Chomsky. Y él dijo, no sé ni siquiera quién es Faurisson, ni me importa su trabajo, que seguramente es completamente irrelevante eso de, por Dios, el contenido solo de lo que dijo. Sin embargo, no estamos hablando de si se está o no se está de acuerdo con lo que se dice, sino la necesidad de proteger su libertad de expresión, como lo había dicho Voltaire nada más 200 años atrás. Volvemos a algo similar en este debate con las redes sociales. Algo similar. ¿Quién va a decidir que lo que está diciendo Bulmaro son mentiras o es incorrecto? ¿Un corporativo basado en Palo Alto o en Nueva York? ¿Quién
vamos dándole chance a eso. Y muy importante, de nuevo, como siempre lo digo, Bulmaro, muy importante hablarle a la gente, con la verdad. Nada de andarles mintiendo, nada de andarles diciendo Bien. que es una iniciativa para censurar. Bienvenido No es así. el debate y estamos listos para entrarle, pero esto debe ser de mediano plazo. Este periodo empezó el 1 de febrero, termina el 30 de abril. No creo que haya tiempo para darle cabida a todas las opiniones que debes recoger en torno a este Totalmente de tema. acuerdo. Y adelante. Y además hay un admirador de Jesús que me mandó un correo donde dice que me vio en la lista de pensionados del Listezón. Hágame la buena, por favor. No. Y segundo, que si Murillo tiene una pensión de 100,000 pesos, hablé con Murillo y creo que su pensión son de 8,000 pesos mensuales, antes de ser contralor, ¿no? En ese sentido. Entonces, te voy a mandar el correo para que le digas a esta gente que discuta ideas. Me los echas encima, Bulmaro. Que discuta ideas. Que discuta ¿Pues tú ideas. crees que Jesús fue o cómo? No. No fue Jesús. Él me dice ahí que es admirador de Jesús. Bueno. Y que lo por conoce muy eso, bien, que pues, es muy buen muchacho. por eso No me lo está- dudo y lo apoyo, digo. Me están empinando, Pero Bulmaro. que diga que somos beneficiarios de las pensiones del Listezón porque me vio en el portal, puta, que me mande Bueno, pero copia, por favor. Es que, Pero ¿sabes yo, qué? Bulmaro, digo- Esa gente comete el gran error Ujú, de mezclarte a ti, ujú. que eres un priista de cepa, de los buenos, Gracias. mezclarte con el otro 88.7% de los Pero no, priistas, exacto, pues, no hay que que, tienen bueno, mañas. No, lo que pasa es que sí nos estaba viendo, me dijo, los veo todos, no me pierdo. Es Eso, Alberto ¿no? Medina, al que admiro y no sé qué, Juela, que no es me vas ídolo a y creer todo lo nada demás. de los admiradores. Pero sí no, aclare hay que esto, creer, entonces, por favor. Pero no podemos estar, No, la verdad, a costa de lo que digan bien o mal. Imagínate, la verdad, la gente habla por... Ya eso estar aclarando esas cosas, mi querido Bulmaro. No. Por favor, No le van a aclaro, hablar. nomás le Van digo a hablar, siempre a van a Jesús hablar. que le voy a mandar el Bueno. texto para que lo revise. Ya está. Y ahí Tengo que Vamos a despedir. mandárselo a la Pues policía pido la señal y cibernética. puente animal. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic.